Un buen día para todos, les habla Jonathan Guerra, docente del área de matemáticas de la institución educativa María Josefa Escobar. En este tutorial vamos a seguir resolviendo el punto 4 y 5 de la guía 2 del grado noveno. En ese punto vamos a resolver cuándo un número se puede decir que es múltiplo de otro y cuándo se puede decir que un número es divisor de otro. Esta solución la vamos a encontrar entonces en la página 26 y página 27 del texto Vamos a aprender matemáticas del grado sexto. En la primera parte, en la página 26, vamos a encontrar cuando un número es múltiplo de otro. Básicamente, un múltiplo de un número natural son los números naturales que resultan de multiplicar este número por otros números naturales. Decimos que un número es múltiplo de otro si le contiene un número entero de veces. Básicamente estamos hablando de la tabla de multiplicar. Si nosotros encontramos un número, digamos el resultado de multiplicar un número por un número entero positivo, este resultado es múltiplo del primero. Es decir, por ejemplo, 6 por 1, 6, es decir, el 6 es múltiplo de 6. 6 por 2, 12, es decir, el 12 es múltiplo de 6, porque al multiplicar el 6 por el 2 da 12. El 18 es múltiplo de 6, porque 6 por 3 es 18, es decir, encontramos un número entero, en este caso el 3, que multiplicado por 6 es 18. Podemos decir entonces que el 18 es múltiplo de 6. Observen que básicamente esta es la tabla del 6, 6, 12, 18, 24, 30, de 6 en 6. Todos estos números, estos 5 números son múltiplos de 6, ya que existe un número entero que multiplicado por ellos da otro número, digamos, entero, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo sé yo si un número es múltiplo de otro o no? Básicamente es si encuentro ese número que multiplicado por 6 en este caso me dé 96. ¿Cómo sé yo si 96 es múltiplo de 6? Necesito encontrar un número que multiplicado por 6 dé 96. En ese caso es 16, porque 6 por 16 es 96. De hecho, podemos decir que ambos números, tanto el 6 como el 16, son múltiplos de 96. Multiplicado uno por otro da 96. Ahora, el 100, por ejemplo, no es múltiplo de 6, porque no existe ningún número natural que multiplicado por 6 dé 100. Así se puede determinar. Básicamente se puede ayudar uno con la tabla de multiplicar. Por ejemplo, 7 por 0, 0. El 0 es múltiplo de 7. 7 por 1, 7. El 7 es múltiplo de 7. 7 por 2, 14. 14 es múltiplo de 7. Y así sucesivamente. Y uno puede llamar un conjunto, digamos, de números naturales, digamos, en los múltiplos de 7, que va de 7 en 7, en este caso, 0, 7, 14, 21, 28, y así infinitamente. Algunas de las propiedades de los múltiplos son las siguientes. La suma o la diferencia de varios múltiplos de un número es otro múltiplo de dicho número. Por ejemplo, digamos el 4. El 4 es múltiplo de 2. Y el 6 también es múltiplo de 2. Si yo sumo 4 más 6, me da 10. Y ese 10, esa suma de los múltiplos, también es un múltiplo de 2. Ahora, otra propiedad tenemos. Si un número es múltiplo de otro y este lo es de un tercero, el primero es múltiplo del tercero. Más o menos tenemos lo siguiente. Por ejemplo, el 16 es múltiplo es múltiplo de 4, porque 4 por 4 es 16. El 4 a su vez es múltiplo de 2, porque 2 por 2 da 4. Eso quiere decir que el 2 básicamente va a ser múltiplo de 16. Lo podemos ver así, como 4 por 2, 8 en este caso. Ahora, continuando entonces con los divisores de un número, tenemos lo siguiente. Los divisores de un número natural son los números naturales que lo pueden dividir de manera exacta, es decir, sin dejar residuo. Los residuos quiere decir que el resultado de la división nos va a dar 0. Por ejemplo, ¿cuáles son los divisores del número 48? Los divisores son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 12, en este caso de 4 en 4. ¿Por qué? Porque 48 dividido 1 da 48, o sea, un número exacto. 48 dividido 2 da 24, un número exacto. 48 dividido 3 da 16, que es un número exacto. 48 dividido 6 da, en este caso, 12. Mire que es un número exacto siempre. Por lo tanto, yo puedo decir que todos estos son divisores del 48. Observen que a diferencia de los múltiplos que eran infinitos, los divisores sí tienen un número finito de datos. En este caso no podemos seguir más allá del 48. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ¿cómo podemos saber cuáles son los divisores del 9? Todo aquel que dé, digamos, exacto la división. Por ejemplo, 9 dividido 1, 9 dividido 3, 9 dividido 9 en este caso. Podemos decir que como 9 es múltiplo de 3, algo así como el inverso,
entonces 3 es divisor de 9. Observen como la reciprocidad. Si 9 es múltiplo de 3, entonces 3 es divisor de 9. Podemos decir, por ejemplo, si 1 es divisor de 48, por lo tanto, el 1 es múltiplo del 48, más o menos sería como así, ¿sí? 9 es múltiplo de 3, por lo tanto, 3 es múltiplo de 9. Básicamente, si lo hacemos con otros números, se leería así. El 1 es divisor del 48, por lo tanto, el 48 es múltiplo de 1. El 2 es divisor de 48, por lo tanto, 48 es múltiplo de 2, y así sucesivamente. Ahora, algunas de las propiedades que tienen los divisores son las siguientes. Todo número distinto de 0 es divisor de sí mismo, ¿sí? Por decir algo, el 48 es divisor de 48, el 34 es divisor del 34, el 7 es divisor del 7, porque al dividir entre los dos se obtiene un número entero. Ahora, la unidad es divisor de cualquier número, es decir, el 1 es divisor de cualquier número porque siempre se obtiene el número entero. Por ejemplo, el 1 es divisor de 7, el 1 es divisor del 8, el 1 es divisor de cualquier número, en este caso natural, ¿no? Si un número es divisor de otros dos, también lo es de la suma y la diferencia. Por ejemplo, si un número es divisor de otros dos, supongamos, por ejemplo, el 4 es divisor del 8 y a su vez del 12. Entonces, también lo es de la suma. 18 más 12 da 20 y 4 también es divisor de 20. 12 menos 8 da 4 y 4 también es divisor de 4, ¿sí? Ahora, si un número es divisor de otro, también lo es de cualquiera de sus múltiplos. Por ejemplo, el 4 es divisor de 16, 32 es múltiplo de 16. Por lo tanto, el 4 también es divisor del 32. ¿Me hago entender? Por ejemplo, el 4 es divisor de 12. El 24 es múltiplo de 12. Por lo tanto, el 24 también es divisor de 4. Con números más pequeños, por ejemplo. El 4 es divisor de 8. El 16 es múltiplo de 8 porque 8 por 2 es 16. Por lo tanto, el 4 también es divisor de 16. Ahora, si un número es divisor de otro y este lo es de un tercero, el primero es divisor del tercero. Más o menos lo que está diciendo es lo siguiente. Por ejemplo, si el 4 es divisor de 16, porque 16 dividido 4 es un número entero, y el 16 a su vez es divisor del 32, porque 32 dividido 16 da 2, que es un número entero. Por lo tanto, el 4 viene siendo también divisor del 32. Eso es lo que dice básicamente esta propiedad. Ahora, vamos a ir entonces a cómo calcular los divisores de un número, digamos de manera un poco más ágil, ¿sí? Simplemente mirando sus múltiplos. Por ejemplo, cuando se expresa un número como producto de dos factores, cada uno de estos factores es divisor de este otro. Por ejemplo, si yo tengo el número 24 y yo puedo expresar el 24 como 1 y 24, ambos números, el 1 y el 24, son divisores del 24. Si yo el 24 también lo puedo expresar como 2 por 12, ambos números, el 2 y el 12, son divisores de 24. Si yo el 24 lo puedo expresar como 3 por 8, ambos números, el 3 y el 8, son divisores de 24. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer un poco de ejercicios para, digamos, afianzar un poco más esto. Observemos primero el primero. Dice, relaciona cada número de la columna izquierda con los divisores que le corresponden de la columna derecha. Por ejemplo, ¿cuáles de estos les corresponde a estos números? Hay dos formas de hacerlo. Una sería dividir básicamente cada número por cada uno de estos divisores. Y con el que me dé un número entero, podría decir entonces que es divisor. Otra forma de hacerlo es mirar los múltiplos de estos divisores y a ver si de pronto le corresponde uno de estos. Por ejemplo, el 3. Si ustedes miran los múltiplos de 3, tendríamos 3, 6, 9, es decir, la tabla del 3, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Llegamos a este número. Por lo tanto, el 3 se puede combinar con el 27. Pero asimismo, el 9 también, porque 9 por 3 da 27, o sea que también vendría siendo divisor. A su vez, el 9 también se puede en su tabla como el 81. ¿sí? Y así puedo encontrar los otros. Por ejemplo, el 2
podría ser con el 34, con el 32 y aquí, digamos, combinar las diferentes números con los diferentes divisores. Recuerden, aquí no está terminado el ejercicio, lo dejo pues como para que ustedes lo sigan terminando. Ahora, el punto 2 dice, halle los 6 primeros múltiplos de cada uno de los siguientes números. Es bastante fácil, simplemente es mirar sus tablas, es decir, 9 por 1, 9, o sea que el 9 es el primer múltiplo, 9 por 2, 18, o sea que el 18 es el segundo múltiplo, y 9 por 3, 27, o sea que el 27 es el tercer múltiplo. Y así para los demás, simplemente es multiplicar cada número por el 1, por el 2 y finalmente por el 3. Ahora, cuando me dicen encuentren los divisores de cada número, recuerden que lo que tengo que hacer es mirar cuáles de los números se pueden, digamos, expresar como una división entera. De hecho, el punto 3 y el punto 4 serían mucho más fáciles de hacer si analizamos primero los puntos que tienen que ver de la guía, los puntos que tienen que ver con el punto 6, 7, 8, 9 y 10, que nos hablan de cuándo un número es divisor de otro, es decir, los criterios de divisibilidad. Voy a intentar resumir rápidamente estos números. Los criterios de divisibilidad nos van a permitir saber rápidamente cuándo un número es divisible por otro. Básicamente, yo puedo decir que un número es divisible por 2 si es par, ¿sí? Siempre que termine en 0 o en par, va a ser divisible por 2. Si termina en 0 o en 5, siempre va a ser divisible por 5. Si termina en 0, por ejemplo, siempre va a ser divisible por 10. Ahora, si termina por un número es divisible por 4, por ejemplo, si lo es el número formado por sus dos últimas cifras, o si termina en 0, es decir, por ejemplo, el número 92, ¿cómo sé si es múltiplo de 4? Sus dos últimas cifras son 9 y 2, pero si ustedes suman estas cifras, no da un múltiplo de 4, por lo tanto no vendría siendo como divisible por 4. Vamos a dejarlo hasta ahí para seguir un próximo tutorial pues, explicando con más calma esto. Sin embargo, eso se puede, con lo que hemos visto, hacer un poco más rápido, ¿no? Por ejemplo, veíamos entonces los ejercicios de acá, si tenemos. Por ejemplo, teníamos entonces, ¿cómo sé cuáles son los divisores de un número? Por ejemplo, yo sé que cualquier número que termina en par es divisible por 2. Yo puedo decir que el 2 es divisor del 28, pero a su vez cualquier múltiplo de 2 va a ser divisible de 28, o sea que también podría ser el 2, el 4, el 8 y así sucesivamente. Es decir, esto sería un poco más rápido si yo me sé los criterios de divisibilidad de cada uno de los números, que lo voy a explicar entonces en un próximo tutorial para que esto no se haga tan largo.